Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo un caso muy triste, muy desgarrador, muy fuerte. Es un caso que de alguna manera te muestra la crueldad humana, pero a su vez te muestra la capacidad del cuerpo humano para soportar muchísimas cosas terribles. Así que nada, espero que sigamos en sintonía, así que comencemos. El caso de Sylvia Likens. Sylvia Mary Likens nació el 3 de enero de 1949 en Lebanon, Indiana, Estados Unidos. Era la tercera hija de Lester y Betty Likens. Ella nació entre mellizos. Los primeros hijos de los Likens fueron Diana y Daniel, de ahí nació Sylvia, y después Jenny y Billy. Pues para empezar, la familia Likens estaba pasando por un momento muy terrible, pues a la falta de empleo, los problemas económicos, lo que hacía que pues constantemente Lester y Betty estuvieran discutiendo. Además de que no tenían un lugar fijo para vivir, se la pasaban de un lado para otro, no tenían dinero para rentar, aparte de que le habían diagnosticado a su hija Jenny poliomielitis, una enfermedad que hacía que una de sus piernas fuera más débil que otra. Y bueno, Sylvia y Jenny siempre eran obligadas a estar en distintas casas, pues la familia tenía una feria, por lo que constantemente tenían que trasladarse de un lado a otro. Los problemas seguían, las discusiones seguían, entonces pues Betty y Lester decidieron divorciarse. Todos los hijos quedaron a cargo de Betty. En 1965 Betty fue arrestada por robar en una tienda, pues como les dije no tenía dinero y la manera que ella encontró para darle de comer a sus hijos pues fue robar en una tienda. Pero pues para esto, después de esto, Lester se quedó a cargo de Sylvia y de Jenny, pero él realmente no sabía qué hacer con ellas, así que las dejó a cargo de una señora llamada Gertrude Baniewski. Pero les voy a explicar un poquito de su vida de esta señora, porque digamos que fue parte importante de este caso, fue el verdugo de Sylvia. Bueno, Gertrude Baniewski nació el 29 de septiembre de 1929 en Indianápolis, Indiana. Ella pertenecía a una familia de clase trabajadora, vio morir a su padre de un ataque cardíaco. Después de esto, 6 años después de la muerte de su padre, ella abandona el colegio y se casa a los 16 años con un hombre de 18 años llamado John Stefan Baniewski. Con él tiene 6 hijos. Pero 10 años después se separa de él debido a que pues el temperamento de ambos pues no ayudaba. 34 años después, esta señora vuelve a tener una pareja de 23 años llamado Dennis Lee Wright. Con él tiene un hijo y pues también termina separándose de él porque este chico pues le golpeaba y abusaba de ella. Sin embargo, a pesar de su separación, siempre él iba a visitarla más que para ver a su hijo y a ella, pues para pedirle dinero. Esta señora pues empezó a tener depresión pues por sus relaciones fallidas. Y pues después de esto seguimos con lo importante del caso. Bueno, como les dije, Lester dejó a sus hijas con esta señora Gertrude con el acuerdo de que él iba a estar pagando $20 a la semana por cuidarlas. Y digamos que todo el infierno, todo lo perturbador, todo lo feo empezó tan solo una semana después. Pues el cheque de Lester no llegó. Entonces Gertrude reaccionó de una manera agresiva y violenta hacia las niñas, así que empezó a golpearlas con una pala de madera. Para esto las llevó al sótano, hizo que se desnudaran y empezó a golpearles. Sylvia trató de explicarle tal vez por qué su padre no había enviado el cheque, pero la señora no quiso escucharlas, así que empezó a golpearla. Pero como su hermana les dije que tenía un problema de poliomielitis, ella no iba a poder soportar los golpes, por lo que Sylvia le dijo que le pegara a ella
en el lugar de su hermana, Gertrude no tuvo problema, así que la golpeó más veces. Y mientras las golpeaba, les decía esto. Muy bien, perras, he cuidado de ustedes por una semana, a cambio de nada, el cheque de su padre no ha llegado. Pues semanas después de este evento, los padres de las niñas fueron a visitarlas, pero ellas no dijeron absolutamente nada por miedo a Gertrude. Todo esto siguió empeorando y pues digamos que Gertrude le tenía cierto odio, cierto rencor hacia Silvia, algo inexplicable. Entonces le empezó a acusar de prostituta, de sucia, de promiscua, algo que no era cierto. Y pues se sabía que Silvia estaba trabajando en una tienda y que pedía horas extra, además de que recolectaba botellas para pues venderlas y así ganar un dinero extra para poder mantenerse. Sin embargo, cuando Gertrude pues le preguntaba que por qué llegaba tan tarde, obviamente Silvia le decía que por su trabajo, pero pues la señora no le creyó, o más bien quería no creerle. Entonces lo que hizo fue bastante fuerte. Lo que hizo fue pedirle que se desnudara. Le hizo que se introdujera una botella de Coca-Cola de vidrio en la vagina. Y pues cuando hizo eso, la botella se rompió dentro y le desgarró pues esa parte del cuerpo. Y Gertrude y sus hijos, en lugar de ayudarle o no sé, ellos empezaron a burlarse de ella como si el dolor, el sufrimiento de esa niña les causara placer. Después de esto pues siguieron los golpes y cuando Gertrude se cansaba pues le daba la pala a su hija mayor llamada Paula. Además pues la hermana de Silvia estaba bastante asustada por el acontecimiento y pues además de esta cosa tan horrible, no le daban de comer a Silvia, o sea, la sentaban a la mesa junto a todos, pero a ella no le servían absolutamente nada, solo la hacían que viera cómo comían los demás. Después de esto, pues digamos que Silvia en una ocasión le escondió su ropa, su traje de gimnasia a Paula. Entonces Gertrude se enteró, la golpeó y le habló a su hija Stephanie, la cual fue con su novio llamado Coy Hobart. En ese momento, pues Stephanie y su novio aventaron de las escaleras del sótano a Silvia y quedó varios días pues inconsciente. Y pues hablando de Coy, él digamos que también fue una parte muy importante en el sufrimiento de esta niña, porque todas las tardes Coy iba, y como era un hombre como de 2 metros, entonces iba cada tarde a jugar con ella, en el sentido de que la levantaba en sus brazos y la lanzaba al suelo varias veces, y pues la niña quedaba bastante adolorida. Yo no sé cómo en uno de sus golpes la niña no murió, simplemente quedaba lastimada. El 28 de julio de 1965, el sacerdote fue a visitar a Gertrude pues para ver cómo marchaban las cosas, pero Gertrude le empezó a decir que Silvia era una rebelde y pues todo, puras cosas negativas sobre la niña. Entonces el padre pues sí se marchó muy preocupado porque la situación de Gertrude no era adecuada, no era apta para estar a cargo de muchos niños. Y las cosas siguieron empeorando cada vez más. Pues Silvia se orinó en la cama, pues debido al problema que le había causado la botella, pues obviamente ya no podía contener esfínteres y pues fácilmente se hacía del baño. Gertrude se enojó muchísimo y le hizo nuevamente que se introdujera una botella y también le dijo que ya no iba a dormir más en la cama. Para esto pues Silvia dormía con los demás en la recámara, en la cama y todo. Pero pues después de esto Gertrude le puso un colchón viejo y sucio en el sótano y nada más le daba de comer agua y galletas y la obligaba a comerse su propio excremento para que según estuviera bien alimentada la niña. Pues debido a esto, obviamente, Silvia tuvo
varios problemas de desnutrición. Y de ahí los hijos de Gertrude también empezaron a maltratar a la niña. Entonces lo que hicieron fue poner agua hirviendo en el baño y la metieron así para que se quemara. La niña en una de esas ocasiones pues quedó inconsciente dentro de la tina. Y pues Silvia, después de tanto sufrimiento, tanto maltrato, pues ya no se resistió más a las torturas. Así que eso precisamente le enojó a Gertrude, que ya la niña ya no se resistiera más, así que la hizo que se desnudara y que anduviera así por todos lados. Además de que a su hijo John, de 13 años, le gustaba escuchar gritar a Silvia, gritar de dolor, por lo que agarraba los cigarrillos de su madre y se los apagaba en el cuerpo, además de que le golpeaba en la cara, en el abdomen, la pateaba, hacía algo bastante horrible. Además de que muchos chicos del vecindario empezaron a unirse para maltratar a la niña. Uno de esos chicos era Richard Hobbs. Richard Hobbs era un pretendiente de Silvia, un enamorado de ella, pero pues ella jamás le hizo caso, así que supongo que empezó a maltratarla pues por venganza porque no le hizo caso. Entonces Richard y Hobbs en una ocasión golpearon tan fuerte a Silvia que pues pensaron que ella ya estaba muerta. Sin embargo, pues no era así. Mientras tanto, Gertrude, ella hablaba con todas las personas del vecindario y empezaba a decirles que Silvia era una prostituta y demás, para que toda la gente pues la viera mal. Y pues obviamente toda la gente se creía esos cuentos y la veían mal y decían que era un mal ejemplo para sus hijos. A su vez, Gertrude obligó a Silvia a escribir unas supuestas cartas donde confesaba que todas sus relaciones carnales con hombres, con personas inexistentes. Y pues también Gertrude empezaba a decir en el vecindario que Silvia estaba en un reformatorio porque era muy rebelde y muchas cosas de esas, pero sin embargo había muchos vecinos que escuchaban gritar, escuchaban gritos, escuchaban alaridos de dolor de la niña, pero sin embargo ellos no hacían nada porque no querían entrometerse en algo que no les importaba. Mientras tanto, otros vecinos iban y golpeaban a la niña y muchos de ellos llegaron a abusar sexualmente de ella. Y luego un niño empezó a hacer un dibujo explícitamente sexual sobre Silvia y empezó a divulgarlo como si nada por todos lados. Debido a esto, Gertrude lo que hizo fue tomar una aguja, la puso al fuego hasta que se pusiera roja de caliente y le marcó el abdomen a la niña. Y lo que le puso fue la siguiente frase: soy una prostituta y estoy orgullosa de serlo. Digamos que Gertrude se cansó y ya no pudo terminar la frase, así que le pidió a Richard que él terminara la frase, pero como la aguja ya no pasaba la piel de la niña, pues la terminó con un cuchillo. Y mientras le ponía esta frase, le decía: ahora, ¿qué harás? Ya no te podrás casar ni mostrarle el cuerpo a tu esposo. Quedarás marcada como una prostituta para siempre. ¿Qué será de tu vida? Después de esto, digamos que no sé cómo, no sé de dónde, pero Silvia agarró fuerzas y trató de escaparse de esa casa. Sin embargo, los hijos de Gertrude la interceptaron y pues la regresaron a la casa, la golpearon. Su hija Paula, la mayor, empezó a ponerle sal en las heridas. Obviamente pues esto fue algo muy muy doloroso. A la mañana siguiente Gertrude baja al sótano y empieza a mojarla con una manguera en la cara y en sus heridas. Toda la presión del agua era hacia su cara y hacia sus heridas. Sin embargo, la niña ya no se movía, ya estaba muerta. Entonces todos asustados, Gertrude obliga a un vecino a hablarle a la policía. Cuando llega la policía, la señora le entrega esas supuestas cartas donde Silvia confesaba sus aventuras con los chicos y les dijo
que la noche anterior se había ido con unos muchachos con los que había tenido relaciones y habían sido ellos los que la habían llevado arrastrando hasta la casa. Ellos la habían golpeado, ellos la habían torturado, ellos la habían cortado. Sin embargo, cuando la policía estaba a punto de irse, su hermana Jenny se acercó a ellos y les dijo que les iba a contar absolutamente todo, pero que ya la sacaran de ahí. Entonces, pues finalmente Gertrude, su hija Paula, su hijo John, Coy, Richard y Stephanie fueron arrestados y pues a cada quien le impusieron sus propias condenas, y algunos de los vecinos también fueron arrestados pues por ser partícipes en las torturas de esta niña. Todos los niños en el juicio, todos sus hijos confesaron que en efecto ellos torturaban a Silvia y su madre también lo hacía porque veían a su madre que lo hacía. Entonces ellos también ayudaban y participaban en ello. Y cuando les preguntaron que por qué hacían eso, ellos simplemente decían, no sé. En cuanto a Gertrude, cuando a ella le tocó pues hablar en el juicio, a pesar de que sus hijos dijeron que ella había sido la autora intelectual de todo, simplemente la señora siguió negándolo absolutamente todo. Finalmente a Gertrude pues le dieron la cadena perpetua en asesinato a primer grado. Sin embargo, el 4 de diciembre de 1985 logró su libertad condicional. Ya no más de 20 años quedó liberada y de toda culpa. Obviamente los señores Likens esto les causó mucho descontento y lucharon porque Gertrude pues siguiera en la cárcel, pero no lograron nada. A su hija Paula también le dieron cadena perpetua por asesinato en segundo grado. Ella tuvo un hijo en la cárcel, el cual dieron en adopción. Muchas veces trató de escaparse, pero pues no logró nada. En cuanto a Coy Hobart, a él le dieron 21 años de cárcel. Sin embargo, él siguió con su carrera criminal, así que constantemente entraba y salía de prisión hasta que en 2007 murió de un ataque al corazón a los 56 años de edad. Y con Richard Hobbs, a él le dieron igual 21 años de cárcel. Sin embargo, él a los 20 años murió de cáncer. A su hijo, al hijo de Gertrude, John, a él le dieron también 21 años de cárcel, convirtiéndose en el más joven en entrar en el reformatorio. Él, por la culpa, se torturaba a sí mismo, pero finalmente murió de diabetes. Y en cuanto a Stephanie, a ella le dieron 1 año de cárcel por ser cómplice del asesinato de Silvia. Y pues, ¿qué pasó con la casa donde torturaban a esta niña? Pues la casa duró muchísimo tiempo sin ser habitada, hasta que el 23 de abril del 2009 fue demolida y en su lugar construyeron un estacionamiento para una iglesia, asimismo que hicieron un monumento de granito en honor a Sylvia Likens. Y hasta aquí el caso de hoy. Es un caso bastante fuerte, bastante triste. Yo sé que como este hay muchísimos casos más, igual de tristes, de fuertes, pero este en particular, a pesar de tantos casos que he visto y todo, se me ha hecho muy difícil olvidarme de este caso. Y bueno, este caso, digamos que fue llevado a la pantalla y existen 2 películas pues que nos muestran este caso. La primera es en American Crime. En esta película nos muestran obviamente el sufrimiento de esta niña. Se mantiene la película muy fiel en cuanto a las identidades de estas personas. A lo que me refiero es que en la película si se llama Silvia, si se llama Gertrude, Coy, Richard, en fin. Pero digamos que te muestra la película de una manera censurada. Te muestra que la niña claramente pues sí era maltratada por esta mujer, pero las torturas no te las muestra explícitas. Y en la otra película se llama La chica de al lado. En esta película
digamos, no mantiene fiel las identidades, tienen otros nombres los personajes, pero te muestra de una manera más cruda, más fuerte, más explícita, digámoslo, las torturas, el sufrimiento de esta niña. Ambas películas las encuentran aquí precisamente en YouTube. En American Crime me parece que sí está en español, y la otra de la chica de al lado está subtitulada al español. No sé si quieran y gusten verlas, ahí les dejo el dato y eso está a su criterio. Y pues nada, coméntenme qué les pareció este caso, qué otros casos o sucesos paranormales les gustaría ver aquí en el canal. No olviden darle like al video, suscribirse y activar la campana de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Y no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Y pues nada, me despido de ustedes, cuídense mucho y hasta el próximo video. Adiós.